Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Bienvenidos a esta edición de lunes 20. Sí, mire, el calendario dice que ya es 20 de abril de este 2026. Como siempre, un gusto y un honor acompañarlos y muy agradecido de que usted también sea parte de este programa. En lo que va de nuestra agenda periodística, pues entiendo que lo que está ocurriendo del otro lado del Atlántico todavía es noticia. De alguna manera, los principales medios de comunicación como que han dejado de prender la atención, han apagado las cámaras, por ende no hay luces que estén apuntando por allá para que nos vayan contando qué es lo que realmente está pasando allá en este dilema que ahora mismo tiene el presidente Donald Trump con el estrecho de Hormuz, las milicias del Estado Islámico iraní. Bueno, yo entiendo que al momento de iniciar el conflicto, pues lo habíamos denunciado acá, o por lo menos lo habíamos expuesto en este programa. El exceso de triunfalismo y las narrativas de una victoria sin límites del ejército de los Estados Unidos nos parecía que, bueno, podía pegarse a la realidad, pero nos parece también algo que habría que cuestionarlo. Y planteábamos nosotros que solo por razonamiento lógico, una nación como el Estado de Irán, que abiertamente le dice al mundo muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, pues sería ilógico creer que de un momento para otro simplemente no van a responder, no van a decir nada, se van a quedar de brazos cruzados o van a aceptar cualquier imposición que le digan. Yo recuerdo, y se lo decía muy bien, cuando yo trabajaba en La Voz de América allá en el gobierno de los Estados Unidos en Washington, D.C., el presidente Mahmoud Ahmadinejad de Irán decía que para ellos en el mapa no existía Israel y que en cualquier momento, cuando quisiera Estados Unidos, pues ellos estaban abiertos para responderle ante cualquier agresión. Y este tipo de, yo diría, consignas beligerantes, amenazantes de constantemente que han amenazado, pues no creo que simplemente se vaya a esfumar en una serie de 2 décadas. Al contrario, toda esta dictadura teocrática lo que ha hecho es impulsar su adoctrinamiento desde las escuelas, las universidades, para que toda esta gente que va creciendo lo hace con el odio implantado en la mente y el corazón de los niños. Y la consigna sigue siendo la misma: muerte a Israel, muerte a Estados Unidos y a cualquier otro infiel. Entonces, ahora que recién estamos viendo las represalias, parece que como que recién estuviera funcionando también todo este sentido común, no sé si convenientemente adormecido. Lo cierto es que ahora recién estamos viendo, imagínense, ya el presidente había dicho primero 4 semanas, después dijo 6 semanas, y ya estamos prácticamente a tan solo unas, semana y media, para poder llegar a lo que van a ser los 2 meses. Nosotros seguimos planteando la idea de que el presidente tiene que encontrar la forma de cómo salirse de esta guerra absurda. Tal vez las razones son justificadas, las planteadas por esta administración tienen sentido cuando se habla de un gobierno dictatorial, de estos ayatolás que han asesinado, perseguido a su propia gente. No de a 100, no de a miles, sino decenas o cientos de miles. Que también está justificado que lo que nuestra cultura occidental busca, cuidar y proteger a la mujer, pues en esta otra dictadura lo que hacen más bien es someterla, reducirla, convertirla en un objeto más de decisión de quienes son sus esposos, o por lo menos eso se logra más o menos entender, ¿no? Tampoco es que necesariamente diga eso, pero eso es lo que se puede ver en la práctica. Y cada vez un gobierno con más represión. Entonces podemos entender también que quien quiera que haya dicho que ahí había
Bueno, nosotros todavía no hemos visto la evidencia, pero sin embargo, Israel con Benjamín Netanyahu viene diciendo constantemente de que ahí habían armas nucleares. No se los ha expuesto hasta ahora, no se ha mostrado cuáles son, la evidencia no hay. Sin embargo, podemos creer que ha desarrollado, además de misiles de largo alcance, Irán pues podría poseer armamento que pueda ser en algún momento una amenaza para Israel o una amenaza igual para los Estados Unidos, que tiene sus bases militares alrededor. Entonces podemos entender todas esas explicaciones y podemos entender que el mismo secretario Marco Rubio lo dijo públicamente ante miembros del Congreso que no les quedó de otra porque Israel había dicho y confirmado que ellos atacarían. Entonces, automáticamente ante un ataque que realizaría Israel, pues ellos responderían a las bases aéreas estadounidenses y que por ende era pues de una vez mejor entrar con Israel. El presidente Trump también lo dijo, no es una guerra que él quería. Su primer año de gobierno y un poco más de un año ha traído grandes éxitos, ha logrado grandes cosas, ha logrado grandes acuerdos. Él mismo sabía que meterse en esta guerra no era algo que él quería. Sin embargo, para él y su administración era necesario. Ok, ya estamos adentro. Ya no hay vuelta para atrás, independientemente de lo que usted diga. Si usted es MAGA, republicano, demócrata, si usted es de la extrema izquierda radical, que tenga su opinión muy particular, pues el hubiera no existe. Ahora estamos ante la realidad de que el presidente dice, por lo menos en la última emisión que hemos hecho en este programa, el presidente decía que ellos iban a mantener el control y que lo iban a tener bloqueado. Resulta que pues no han dejado de haber ataques de parte de los iraníes. Y mi pregunta, vuelvo al inicio, ¿por qué la prensa internacional no hace cobertura sobre también el despliegue o el ataque? Yo no vería de ninguna manera algo antiamericano el dar cobertura también a lo que está haciendo el enemigo. Porque esto para mí no significaría que Irán pues está empezando a mostrarse como el león dormido y que es capaz de atacar o contraatacar a la fuerza imperialista, fuerza imperialista yanqui. No. A mí realmente me preocupa mucho saber la incertidumbre que genera más bien el que los medios de comunicación no den a conocer. Gran parte del mundo pues está preocupado porque no sabemos en qué momento esto puede escalar a mucho más, ¿no? Pero aquí de este lado del Atlántico, en nuestro país, en los Estados Unidos, esa información es crucial. Muchas de las personas, un gran porcentaje de los estadounidenses, tienen sus retiros en fondos de inversión. Sí, además de contribuir con la seguridad social a través de su pago mensual o pago anual, también ellos tienen sus fondos de inversión. Entonces, la bolsa de valores en donde ponen sus inversiones también es tan volátil que muchos de ellos no saben que mientras la guerra persista o lo que esté pasando con la guerra, pues ellos no saben qué van a hacer con sus inversiones. Ahora, tampoco significa que usted alocadamente ahora va a ir con la información que le estoy dando y va a hacer cambios en sus fondos de inversión y va a empezar a cambiar sus inversiones a otras instituciones. No, tampoco. Pero por lo menos si nosotros tenemos una idea de que en Irán no es tan pacífica los arreglos o igual a los acuerdos que se está pretendiendo lograr y que esto realmente nos está diciendo que esto no va a acabar, incluso pensando en el mes de abril completito. Incluso podemos ver que esto se pueda extender a un poco más allá de mayo, si no es más. Por lo menos la gente va a tener la idea de saber que esto va para largo. Entonces va a tener opción de hablar con su corredor de inversiones y decirle: necesito que me hagas una recomendación. ¿Dónde pongo mis inversiones? Porque en este momento mucha de la gente hace apuestas, porque la bolsa de valores son apuestas, una casa de apuestas, hacen sus apuestas de inversión en, no sé si, en bonos o en acciones de alto riesgo, porque eso también genera ganancias rápidas. Y de bajo riesgo también genera muy pocas ganancias, pero por lo menos tu dinero está seguro y no lo estás perdiendo. Entonces, por lo menos hay una oportunidad de esa gente que tiene sus inversiones que en base del conocimiento que pueda estar recibiendo de la realidad, no de la narrativa, entonces puedes hacer algún tipo de cambio que te convenga a tu bolsillo, porque de por sí, ahora mismo, la capacidad adquisitiva ha reducido un porcentaje, yo diría 20-25%.
Si usted ha ido al mercado, se dará cuenta que con los mismos $200, ya ni siquiera le voy a poner 100, con los mismos $200 que usted iba un fin de semana al supermercado, ya no le vuelve a llenar la canasta como lo podía haber hecho hace tan solo 2 meses, 3 meses. Vaya, o sea, no iríamos tan lejos. Incluso después de haber hecho todos sus gastos en el mes de diciembre por Año Nuevo y Navidad, más o menos revise cuáles han sido sus gastos en enero y compárelos con los de este fin de semana pasado. Si usted ha hecho sus compras en el supermercado, las compras necesarias que tenía que hacer igual en la gasolinera, fíjese en su bolsillo. Por eso es importante la información, pero una información real, objetiva. Ya desapegados de este tema político. Porque eso también le da oportunidad a las personas a replantearse y ver, si tengo mi dinerito guardado en esto y se supone que esto es para mi vejez, por mucho que el mercado te diga, sí, a veces sube y a veces baja, pero al final siempre ganas, mentira. Mientras la gente tenga conocimiento, tenga información, entonces eso puede traducirlo en hacer mejores inversiones. Pero bueno, en cuanto a lo que ocurre en el Medio Oriente, dice, la negativa de Irán a una segunda ronda de conversaciones de paz con Estados Unidos fue una maniobra política. Islamabad dice, después de que Irán afirmara ayer que se había negado a asistir a una segunda ronda de conversaciones de paz, Teherán ahora está dispuesto a una segunda ronda de negociaciones y su bravuconería hasta el momento no es más que una pose para lograr el mejor acuerdo posible, es lo que informaron en exclusiva fuentes pakistaníes a el periódico The New York Post. Eso fue una declaración que hicieron el día de hoy. Irán declaró públicamente que no participará en la próxima ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos en Pakistán, acusando a Washington de hacer exigencias excesivas, cambiar de postura y continuar con un bloqueo naval que considera una violación frágil del frágil alto al fuego. La postura, dice acá, la postura inflexible actual busca obtener la máxima ventaja cuando se celebre la segunda ronda, declaró la fuente citando conclusiones de conversación con el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní. Sin embargo, hasta hoy, lunes, tarde, hora local, Irán aún no había decidido si asistiría. Eso es lo que dijo la fuente. Por el momento no se ha tomado ninguna decisión sobre si habrá una segunda ronda. En cuanto tengamos una decisión, compartiremos los detalles con ustedes. Pakistán sigue siendo el único mediador de confianza, lo que significa que el proceso está en marcha en Islamabad. Será la sede cuando se tome una decisión final. Bueno, eso de lo que sabemos hasta ahora. Pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Pues la Armada de Estados Unidos ha abierto fuego a un barco iraní y se apoderó de la embarcación. Teherán amenaza con responder mientras las conversaciones, pues como ya lo dijimos, están sin resolverse. El presidente Donald Trump, los detuvo en seco abriendo un agujero en la sala de máquinas de un buque de carga con bandera iraní antes de apoderarse de la embarcación, lo que supone el primer uso conocido de la fuerza bajo el bloqueo naval de Washington. Mientras Teherán amenaza con represalias, a las cruciales conversaciones de alto al fuego pues prenden de un hilo. A ver, vamos a ver, ¿no? Aquí dice un video difundido por el Comando Central de Estados Unidos, el CENTCOM, pues ha confirmado de este incidente, ha mostrado repetidas advertencias emitidas durante varias horas, incluyendo una orden de audio que decía: desalojen la sala de máquinas, estamos preparados para someterlos a fuego inutilizable. Bueno, así nomás pasó la jornada. Adicionalmente a ello, pues habrá que decir que las autoridades iraníes explicaron, ¿no? O sea, primero que confirman. El tema pues sí, así nomás fue. Los sorprendieron, los atacaron, les abrieron un boquete en el barquito y las autoridades explicaron de que pues nadie se había resistido a las fuerzas del ejército de los Estados Unidos porque, dice aquí, debido a la presencia de algunos familiares de la tripulación del barco, se vieron obligados a tomar medidas para proteger sus vidas y garantizar su seguridad, ya que corrían peligro en todo momento. Sí, esta es una declaración que hace Qatam al-Anbiya, que llega a ser el cuartel general central de Irán, o sea, del ejército iraní. O sea que, por un lado, no es que se esté mintiendo, el ejército de los Estados Unidos tiene bloqueado
el estrecho de Hormuz. El ejército pues ya no solamente está pasando la amenaza, ya ha disparado contra un buque. El ejército dice que pues nomás no pusieron resistencia, no porque fueran cobardes, simplemente porque también tenían a sus familias ahí adentro. Hacer una respuesta o hacer algún contraataque significaría que también iban a sacrificar a sus familias. Ahora, este tema, pues también a nosotros nos parece que es extremadamente importante que la gente vea también que del otro lado del Atlántico, allá en el estrecho de Hormuz, pues no necesariamente es blanco o negro. Sí tenemos un ejército que, pues, no por nada, tiene el nombre de ser el ejército, o Estados Unidos tiene la hegemonía militar del mundo, porque tiene el ejército con la mejor tecnología o la más avanzada y además cuenta con los recursos para poder llevar adelante una avanzada sin precedentes. Lo tenemos. El detalle siempre será hasta dónde también nuestra moral pues va a ser condicionada, va a ser puesta a prueba. Usted recordará hace unos días nada más este impasse entre la Iglesia Católica y el presidente Donald Trump. Más allá de lo que se hayan dicho y como nosotros lo hemos explicado claramente, se trata de dos figuras políticas, o por lo menos son representantes de estados. Estados Unidos, representado por el presidente Donald Trump, representando la política exterior de esta nación. Y el representante del Estado del Vaticano, pues es el Papa León XIV. Guste o no a la gente, se rasguen o no las vestiduras, pues existe declaración de ambos líderes que pueden considerarse como declaraciones políticas. Porque son representantes de estados, y los estados que son la representación política de sus sociedades. Ahora, el Vaticano es una estructura jerárquica, vertical, de obediencia, no hay democracia. Bueno, pues le gustará a usted o no le gustará, sin embargo, hay realidades que simplemente hay que aceptarlas como tal. Pero lo importante de la declaración del Papa León XIV, pues, era que nosotros debemos abogar por la paz. Si usted es un creyente católico y usted va a misa todos los domingos, usted va a escuchar que antes de recibir el sacramento de la hostia, de recibir ese sacramento tan puro, pues nosotros recibimos primero la paz. Sí. Por eso es que Jesús dice, pues donde quiera que vayan, primero ofrezcan la paz. O sea, León no está equivocado, el Papa León XIV no está equivocado al decir, pues nosotros tenemos que buscar la paz. Porque en medio de las guerras que ni siquiera son de naciones como siglos pasados, milenios pasados, pues había una amenaza real contra naciones. No, esta vez son corporaciones. Corporaciones que han secuestrado a la parte política. Corporaciones que dominan a estos politiqueros en su mayoría. Toda esta Agenda 2030 está dominada por estas corporaciones. Los únicos que lucran, los únicos que se benefician con una guerra, pues ¿quiénes son? Son las corporaciones. Entonces nosotros tenemos que abogar por la paz. Y ojalá el presidente Donald Trump pueda darse cuenta que lo que necesitamos es terminar con este conflicto allá en Irán lo antes posible, no solo de cara a las elecciones de medio término, sino también tenemos que estar preocupándonos en cómo se va a mejorar la economía en lo que va de este año electoral, porque de eso también va a depender que se mantenga o se pierda la mayoría en el Congreso. Otro tema que está relacionado con esto de las incursiones del aliado a Israel, hay una fotografía que ha estado circulando donde un soldado israelí ha sido fotografiado destrozando una estatua de Jesús con un martillo. Esto pasó en el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel pues han condenado ya el hecho. La Fuerza de Defensa Israelí, la FDI, ha confirmado que una fotografía que circulaba en internet pues mostraba a un soldado israelí blandiendo un martillo sobre la cabeza de una estatua de Jesucristo en el sur del Líbano y se comprometieron a tomar las medidas apropiadas contra los implicados. La indignante imagen de profanación de iconografía cristiana surgió en el contexto de la invasión israelí del Líbano que, según el presidente Donald Trump, entró en un periodo de alto al fuego el jueves. Aquí también lo anunciamos, para permitir conversaciones de paz.
El comunicado de las Fuerzas de Defensa israelí al respecto solo indicaba que la fotografía muestra a un soldado de las FDI operando en el sur del Líbano y no especificaba si el ejército había confirmado la autenticidad de la fotografía. Bueno, eso podrá decir este artículo. Sin embargo, el mismo Benjamín Netanyahu ya hizo referencia y también pues, sí se van a tomar medidas. Aquí lo grave, indignante, pero también parte de la realidad que se quiere ocultar a través de estos principales medios de comunicación, incluso de los que son conservadores y se hacen llamar cristianos. A veces tenemos esta confusión de creer que nosotros tenemos algún tipo de, no sé si decir, una unión natural que no se debe romper con el pueblo de Israel, que según nuestras escrituras en el Antiguo Testamento, pues es parte también de nuestra tradición cristiana. Pero lo que tal vez no se logra realmente discernir, porque es una línea bastante difusa, aunque para mí es bastante clara, es que existe cultistas sionistas que son apegados a esta línea de extrema de Benjamín Netanyahu. Que no necesariamente, porque yo entiendo que hay judíos decentes que respetan el cristianismo, que no se hacen tanto problema, pero también, pues como en todo lado, existen extremistas que ven un cristiano, ven una Biblia y ya comienzan a escupirles. Si pueden, pues van a agredirles. Y no hablo solo de adultos, hablo desde la niñez. Pero entonces llegar a santificar o ver como que el mismo pueblo de Israel al cual se refiere en la Biblia es el mismo Estado sionista de extrema, no, pues es que no es lo mismo. No, para nada. Y esto de la fotografía del soldado no es que ha sido un error, no es algo que pasa. Lo más bien sorprendente sería que ahora esta misma Fuerza de Defensa israelí haya salido al público a aceptar que esto está pasando y además decir pues que esto no se va a repetir y que se van a tomar las medidas necesarias. Eso más bien sorprendente porque claro, ellos también entienden que hay una fuerte comunidad cristiana, católica, evangélica, separada pues, que va a generar indignación y tienen que salir nomás a decir pues nos equivocamos. Y vamos a tomar medidas contra este soldado. Créeme, eso no va a pasar. Al final eso no va a pasar. Sin embargo, lo importante será que nosotros también tenemos que ver hasta qué punto nuestra fe todos los días está siendo sometida y puesta a prueba. Más allá de lo que usted vea, por ejemplo, yo comentaba la semana pasada, el Papa León, mientras tenía este impasse con el presidente Donald Trump, él sabía que tenía una visita a una mezquita. Sí, gente que practica el Islam. Pero tenemos a el líder de la Iglesia Católica que dice que va a llevar, o sea, que no va a parar de evangelizar. Porque se supone que es el mandato que nosotros también tenemos por parte de Jesús. Debemos que llevar la buena nueva al mundo. Pero yo no vi al pontífice llegar a esa mezquita, hablar de Jesús abiertamente, decirles quién era y que no es lo que, pues, el Islam dice que es un profeta más. No es que sea un profeta más, es el Hijo del Hombre. Y ahí es donde para mí es importante que vayamos reconociendo cómo se nos va pintando o estableciendo narrativas para que nosotros simplemente seamos otra vez espectadores de lo que pasa. Esta fotografía que hemos visto de un soldado israelí golpeando, destruyendo la imagen de Cristo en la cruz, es parte de lo que muchos ocultan. Sí, existe del lado de esta línea sionista de extrema que son anticristianos. Pero más peligroso aún es esta agenda de la hermandad musulmana que se está propagando rápidamente en Occidente. Pero tenemos a el pontífice diciendo que pues el Islam también es una religión de la paz. ¿Religión de la paz? No sé si está al tanto o están enterados, pero no hay que hacer mucho esfuerzo. Revise un poquito lo que está pasando en el Reino Unido. Son islamistas. Los que abusan, violan, secuestran a mujeres, sobre todo menores de edad. ¿Quiénes son los que están haciendo desmanes ahora mismo en España? En Portugal. ¿Quiénes son los que están haciendo los enfrentamientos en Francia?
Revise las últimas 4 semanas, no vaya tan atrás. ¿Quiénes son los que están generando todo este conflicto? Son islamistas. Bueno, y hay una parte también de africanos que tal vez no son necesariamente musulmanes, pero todo esto está provocado porque es parte de una agenda. No es que esto espontáneamente haya salido y que, miren, de buenas a primeras, lo que antes Europa cuidaba sus fronteras celosamente, pues ahora es como que alguien quitó la llave y ya tenemos las puertas abiertas y cualquiera puede entrar. No, esto es provocado. Los gobiernos progresistas de Europa están llevando adelante esta agenda de la hermandad musulmana, igual que la Agenda 2030. Parece una locura. ¿Cómo tú puedes atentar contra tu propio país? Esto siempre debería de haberse calificado como una traición a la patria y estos deberían ser fusilados. Mínimamente deberían ser procesados civil, política y penalmente, pero no. No hay consecuencias para todos estos que están dañando a Occidente en general. Es más, hasta los premian, los llevan a instituciones supranacionales con jugosos sueldos. Sin embargo, tenemos a una sociedad cada vez más confrontada. Y nosotros, ya como católicos, como seguidores de Cristo, tenemos que dar la batalla espiritual. Tenemos que otra vez regocijarnos en nuestra fe, pero tenemos que leer qué dice la palabra, tenemos que ser muy activos en ello. Cuando regresemos de la pausa, le voy a explicar de un fenómeno muy interesante que me alegra mucho el corazón, de una actividad que ha comenzado aquí en los Estados Unidos. No es necesariamente propio de una actividad de la Iglesia Católica, pero de fondo ha comenzado la semana de la lectura de la Biblia. Y de eso le voy a hablar cuando vuelva de la pausa. Y créame, eso para nosotros es de mucho regocijo. Sin embargo, para cerrar esta primera parte del programa con el tema de la invasión que tenemos de la agenda de la hermandad musulmana y el proceso de islamización, nosotros no podemos dejar de lado y simplemente mirar a los costados como si nada estuviera pasando, cuando esto es una seria amenaza a la cultura occidental. Una cultura occidental que se basa precisamente en el cristianismo. Tenemos que despertar. Es una batalla cultural, pero también es una batalla espiritual. Para dar esta batalla espiritual, primero tenemos que saber qué dice la palabra. Nos hemos ido alejando del diseño original que el Señor quería para nosotros. Por eso tenemos una sociedad como la que está. Por eso es que cada vez vamos a la debacle, cada vez vemos más intolerancia, más golpes, más peleas, más niños peleando con niños, más madres matando niños, más jóvenes yendo a saquear, a robar, a asaltar, a violar. Cada vez está más podrida la sociedad, precisamente porque nos hemos alejado de estos principios, de todo este diseño original. Tocará hacer una profunda reflexión, pero vaya que nos estamos tardando. Las sombras del mal simplemente se están expandiendo por la ausencia del bien, porque precisamente esa gente buena cada vez está más en silencio. Aún viendo lo que está pasando, no toma acción, no se fortalece en su fe y no está dispuesta a dar esta batalla espiritual. Tenemos que hacer una profunda reflexión. Si amamos este país, si amamos nuestra familia, si amamos nuestra fe, tenemos mucho que reflexionar. Vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Conserva la voz. Conserva la voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Seguimos con más de Conserva la Voz. Usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en YouTube, también en TikTok, LinkedIn, igual en X, antes Twitter. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que usted pueda ver www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. El espacio donde además de este programa usted encuentra muchos otros con periodismo objetivo. Recuerde www.loramediatv.com, www.loramediatv.com.
Les decía, antes de ir a la pausa, que esta semana es una semana muy especial. En Washington, D.C., el sábado ha comenzado un evento de una semana de duración para leer la Biblia completa en voz alta. Está previsto incluso que el presidente Donald Trump participe leyendo las Escrituras para mañana martes. Este es un reporte de Fox News. La ceremonia de inauguración del evento, America Reads the Bible, tuvo lugar en el Museo de la Biblia. Desde ahora hasta el viernes se realizarán lecturas diarias de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde 9 hasta 21 horas. El museo informó que más de 475 líderes nacionales y 115 ministerios participarán en este evento de 7 días y 84 horas de duración, al que califica como la mayor lectura bíblica en la historia de Estados Unidos, que también conmemorará el 250 aniversario de la nación. Durante la ceremonia de apertura, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo: "Esto es más que un simbolismo. Es una renovación de la fe", al tiempo que destacó el enorme papel que desempeñó la fe en la formación de Estados Unidos desde sus inicios. Además, el presidente del Family Research Council, Tony Perkins, declaró a Fox: "La gente habla de la importancia de la Biblia. Es uno de los libros más vendidos, pero uno de los más leídos. Este es un momento excelente para redescubrir la palabra de Dios". Durante generaciones, la historia bíblica de Nehemías ha resonado como un llamado a reconstruir no solo muros, sino también corazones. Un escriba llamado Esdras, inspirado por Dios, reavivó el espíritu del pueblo, recordándole su identidad y su vocación mediante una lectura nacional de la ley de Dios. Poco después, Nehemías movilizó a la nación para reconstruir completamente sus defensas en tan solo 52 días. Hoy, Estados Unidos se enfrenta a su propio momento decisivo, una cultura a la deriva, vacíos de liderazgo en todos los ámbitos, familias fracturadas, la fe olvidada. En el antiguo Israel no solo Nehemías lideró, sino también Esdras, un escriba que se presentó ante el pueblo y leyó la palabra de Dios en voz alta. Con el regreso de las Escrituras sobrevino el avivamiento, decía Johnson. Según se informaron, los organizadores informaron en una publicación de redes sociales, Trump leerá el capítulo 7, versículos 11 al 22 de la segunda carta de Crónicas durante el evento mañana martes por la noche desde el despacho Oval. Este será un momento espiritual decisivo en la vida de nuestra nación, decía. Bueno, para muchos tal vez este tema de la política, los que venimos sobre todo del Río Grande para el sur, México hasta Argentina, nos han impregnado toda esta idea socialista, marxista, de laicismo, que el Estado tiene que estar separado de la Iglesia, donde automáticamente ellos ponen el sello, la firma, la idea, la narrativa de que un Estado laico es un Estado ateo. Es una gran falacia, es una gran mentira. Si nosotros comparamos esta gran nación, los Estados Unidos de Norteamérica, sus padres fundadores eran no solo creyentes, sino practicantes del cristianismo. Bueno, la mayoría evangélicos, no católicos. Sin embargo, esta es una nación que en su Bill of Rights, igual que la Constitución, tiene todos los fundamentos extraídos de ese gran libro, donde nos plantea Dios el diseño original para el cual fuimos creados. Tenemos un Antiguo Testamento que es muy claro en mucho de lo que ha pasado el pueblo de Israel. Sin embargo, este gran misterio que nos habla muchos de estos pasajes, que para algunos puede ser incomprensible. Sin embargo, Dios apuesta a trabajar con el hombre. Y mucha gente tal vez no lo entiende. Cuando Él habla de libre albedrío, precisamente Dios prefiere que el ser humano y trabajar con el ser humano para que Él mismo logre lo que en su momento Jesucristo decía: sean como su Padre, busquen la perfección. No esta idea sacada de mensajitos motivacionales de Facebook o de Instagram donde te dicen Dios te quiere, Dios te acepta así como eres. No.
Eres parte de su creación, sí. Pero quiere que camines en base a su palabra, que te sometas a Él. Y tenemos el diseño original escrito en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que no lo quieran leer, que no lo quieran aceptar, pues eso ya es otra cosa. Pero hay muchas narrativas ya establecidas por todo este progresismo, precisamente para que nosotros nos alejemos de este diseño original. Y esta idea misma de los socialistas de hacernos creer que un Estado laico es un Estado ateo, es una gran mentira que ha hecho que nos alejemos de nuestras iglesias, que nos alejemos de la palabra. Usted podrá ser evangélico, o igual puede ser católico, puede ser igual ortodoxo. Cristo es la vida. Cristo es el camino a la salvación. Si nosotros ponemos a Cristo en nuestras vidas, ponemos a Dios en nuestras vidas. Y si nosotros entendemos qué es lo que dice el diseño original de Dios y todas las enseñanzas que el Verbo hecho carne nos ha dejado, no es que vamos a buscar la felicidad, no es que vamos a encontrar la felicidad. Yo no recuerdo que ningún pasaje de la Biblia diga, pues sean felices o busquen la felicidad. No, tal vez la Constitución te dice que tienes el derecho de buscar tu felicidad. Sin embargo, no estamos programados para ser felices. Si tú abrazas a Dios y abrazas la palabra, tú vas a tener momentos de serenidad, vas a tener momentos de paz. Una tranquilidad que hoy más que nunca es necesario. Hoy más que nunca vemos cómo tristemente mucha de nuestra juventud vive en ansiedad, en constante ansiedad, muchos orillados al suicidio, precisamente porque no están encontrando paz, ni en sus mentes ni en sus corazones. Todo el tiempo estamos siendo atacados. Todos los días estamos siendo atacados a través de las redes sociales, con nueva información, información confusa, variada, tergiversada, manipulada. Y todo el tiempo estamos siempre sometidos también a esta nueva adicción y cada vez alejados más de ese diseño original. Esto que ha comenzado el sábado, créanme, guste o no, demócrata, republicano, que quiera que ame o no al presidente, son aperturas que en un partido demócrata nunca lo hubiéramos tenido. Porque la izquierda está clara, necesita destruir a las familias, necesita atacar al cristianismo para ellos imponer su nueva religión. El progresismo es una nueva religión. ¿Cuál es la esencia de esta religión? El relativismo. Porque entonces cuando tú usas el relativismo, automáticamente de lo que dice la palabra, sométase usted a la palabra de Dios. No. El relativismo del progresismo dice, no, ¿por qué? ¿Para qué? No. O sea, nosotros tenemos que relativizar todo. Tú ama a Dios, pero solo si Dios es bueno contigo y es fiel, si te lo demuestra también. Sigue a Jesús siempre y cuando, pues, te muestre sus milagros. Apoya la vida siempre y cuando quieras, si no vas a perder tu derecho a abortar. Ese es tu derecho. No importa, pero es que se trata de matar una vida. No, ese es un derecho. Esa no es vida. Es un feto. Es una cosa. No, ¿por qué vas a defender esa vida? No es vida, no es humano todavía. Hasta que no salga del vientre materno, eso no es un ser humano, es cualquier cosa. Y así relativizan todo. Y están avanzando, y eso es lo más terrible. Ya en el cerebro de muchos jóvenes está impregnado el progresismo, este relativismo. Te sigo, sí. Te apoyo, sí. Te soy fiel, sí, tú me eres fiel. Te entrego mi vida, pero solamente sí. Y por eso se van destruyendo familias, por eso se van acabando matrimonios, por eso también la paternidad cada vez se extingue. Y todo esto tiene un propósito, destruir la familia. La familia durante milenios ha sido el refugio de la humanidad. La humanidad ha pasado por faraones, por césares, por estos dioses atenienses, no sé, todas estas historias, por el imperio mongol, el imperio persa, por muchos imperios.
la Revolución Francesa y ahora tenemos estos estados-nación. Pero la humanidad ha tenido siempre familias. Cuando ha pasado conflictos, porque han querido acabar con reyes, porque vinieron los romanos y empezaron a asesinar niños, la familia siempre pudo refugiarse en la familia misma. Traslademos los conflictos a nuestra realidad del siglo XXI. Pasó recién la pandemia. ¿Dónde nos refugiamos? Pues tratamos de buscar el refugio en la familia. Si hay una crisis económica, ¿a dónde vamos? Con los papás. Si hay una revolución donde están matando gente, una revolución política, ¿dónde te refugias primero? Vas a la familia. Los hijos buscan el amparo de sus padres y los padres buscan proteger a sus hijos. Esta agenda perversa, la Agenda 2030, la agenda globalista, sabe que primero tiene que acabar con las familias, con los matrimonios. Tiene que acabar con las convicciones de la mujer en su diseño original. Entonces, han ido atacando durante décadas y décadas, sobre todo en la parte mental. Todo ha sido ingeniería social para alejarnos de Dios. Y esto que está ocurriendo de esta semana de la lectura de la Biblia, más allá de que no sea netamente una actividad católica, yo siento que tenemos que sumarnos. Más vivos que nunca, más agradecidos que nunca, más seguros de que realmente nuestro Señor Jesucristo va a obrar a través de nosotros para llevar su palabra. Si usted todavía no creía del todo, no tenía esa fe fuerte y segura, este es el momento, es oportunidad. Dios lo está llamando. Jesús quiere obrar sobre usted. Yo no soy pastor, yo no soy cura, no soy predicador, simplemente soy un católico más, un seguidor de Cristo más, que ha encontrado paz en sus palabras. Soy un seguidor de Cristo que ha encontrado mucha verdad, que ha sido dolorosa para mí, pero me ha ayudado a levantarme, a mejorar. Y ser cristiano, ser católico, no me ha hecho mejor persona. O sea, no me ha hecho mejor persona comparada con otra. Me ha hecho consciente de los errores que tengo, porque ahora por lo menos ya sé qué dice el diseño original, qué dice la Biblia, lo bueno, lo malo, lo que debo y lo que no debo hacer. Y la construcción de ese ser perfecto que en algún momento pide Jesús, sean perfectos como mi Padre o como su Padre, nos invita a la construcción constante, un día a la vez, de mejorarnos lo que somos, de combatir nuestros demonios. Y esta semana que se lanza esta lectura de la Biblia, nos invita a revisar la palabra. Si usted es seguidor de este programa y llega hasta el final, usted se habrá dado cuenta que ya tenemos mucho tiempo de que al final siempre hacemos referencia y decimos que vamos a leer un extracto de la palabra. Porque esa es nuestra contribución con la gente. Evangelizar. Tenemos que llevar esa buena nueva, que la gente conozca esta palabra, para que también esa misma palabra sea un refugio, así como lo fue para mí, lo sea también para usted. Porque el único propósito que uno puede tener al llevar la buena nueva es que la bendición que se recibe no sea solo para uno de forma egoísta, sino que la pueda compartir. Esa bendición me gustaría que también esté en ti. Y bajo esos mismos preceptos yo los invito. Créame, si usted es ortodoxo, si es evangélico, si es católico, no deje de leer la Biblia más que nunca. Súmese esta semana. Yo incluso invitaría a la gente a crear un grupo donde la gente se grabe leyendo un párrafo de la Biblia. El que más le guste, el que más le haya servido, el que más le ayude, el que haya encontrado ese pequeño granito de luz que usted necesitaba para salir de un problema. Disfrutemos la palabra y sumémonos a esta actividad, no pensando quién lo ha organizado, sino pensando que nuestra obligación como cristianos bautizados es llevar y transmitir la buena nueva. Déjeme cambiar de tema hablando de política doméstica, un tema que realmente ha sido muy triste, que ha pasado el fin de semana, un tiroteo. 8 niños pequeños fueron asesinados a tiros por su propio padre, un veterano del ejército con problemas mentales, y su tío durante
una terrible masacre de violencia doméstica ocurrida en Luisiana la madrugada de ayer domingo. Pues estos niños, según este informe, esta noticia, han sido identificados. Un comunicado de prensa de la oficina forense de la parroquia de Caddo: los niños fueron identificados formalmente por sus madres. Los 8, 5 niñas y 3 niños, fueron asesinados por Shamar Elkins, de 31 años, quien desató una ola de violencia en Shreveport tras una discusión con su esposa alrededor de las 6 de la mañana de ayer. Jayla Elkins, de 3 años, Shayla Elkins, de 5, Kayla Pugh, de 6, Layla Pugh, de 7, Markaidon Pugh, de 10, Sharian Snow, de 11, Kedarion Snow, de 6 y Braylon Snow, de 5 años, fueron encontrados muertos dentro de su casa. Según las autoridades locales, Elkins era padre de 7 de los niños y tío de la 8ª víctima. Se desconoce cuál de los 8 fallecidos era primo. La mayoría de las víctimas recibieron disparos en la cabeza mientras dormían, según declaró a NBC News Christopher Bordelon, portavoz del Departamento de Policía. Un niño murió en el tejado mientras intentaba escapar, es lo que ha dicho también la policía. Elkins, quien posteriormente fue abatido por la policía durante un intento de robo de automóvil, también disparó e hirió a 2 mujeres, las madres de sus hijos, durante su ataque de ira homicida. Una de las víctimas, la esposa de Elkins, recibió un disparo en la cara en la casa donde se encontraban los 8 niños, según declaró Bordelon al medio. Se cree que la otra víctima herida es la novia de Elkins, quien recibió un disparo en una casa cercana. Son de esas tragedias que a nosotros nos debe llevar siempre a una profunda reflexión. Sí, hay algunos que abiertamente y muy ligeramente empiezan a emitir ideas que pues el tipo era un militar, que quién sabe qué tipo de problemas psicológicos enfrentaba, si estaba bajo los efectos de drogas y tantas otras cosas. La tragedia, por supuesto que está objetivamente centralizada en la pérdida de 8 personas, la mayoría de ellas menores de edad. Pero si nosotros somos más todavía objetivos y revisamos a fondo, hay un grave problema de salud mental. Las generaciones de hoy ya no tienen ni siquiera grado de tolerancia y tampoco tienen la forma de cómo hacer un management, cómo hacer una mejor gestión, administración de sus emociones. Era de esperarse que si tú tienes bombardeando las mentes de las personas desde el siglo pasado y tienes la herramienta principal este siglo XXI, que a través de los celulares te venden solamente mundos superficiales, mentiras, satisfacción y placer inmediato a costa de nada, y tienes constantemente a una industria de los principales medios de comunicación, las corporaciones y tantas que actúan de forma indirecta para dañarte aún más, no solo la mente, sino el espíritu, pues era de esperar. Yo sé que puedo estar adelantándome o igual vertiendo una opinión que tal vez no está relacionada a este tema de la crisis de salud mental, porque no hay un informe ahora mismo que diga, pues precisamente fue por esto. Pero a grandes rasgos, ha matado a sus hijos. Tuvo, según esta misma declaración de la policía, una discusión con su esposa. ¿Qué más me va a decir? ¿O qué más debo esperar de un informe oficial que no me refleje la realidad de que este tampoco es el único caso? Cada vez hay más mujeres dispuestas a dañar a sus hijos.
cada vez hay más padres dispuestos a cometer este tipo de barbaries. Y cada vez hay más jóvenes que están dispuestos a ofender, deshonrar, golpear a sus padres. Cada vez hay una sociedad que relativiza, minimiza el valor de la vida. Cada vez hay más grupos de jóvenes despiadados que pueden fácilmente estar no solo golpeando a una persona, entre 20, entre 30, y lo golpean hasta el punto de matarlo. Porque simplemente tuvieron un desacuerdo, porque se gritaron algo en la calle, porque estaban en el supermercado y se dijeron de cosas. Cada vez es como si la gente le hubiera entrado al demonio y pensar que tienes que infligirle el mayor daño posible. No sé si para que se acuerde de ti o realmente porque ya están tan trastornadas estas nuevas generaciones que piensan que hay que matar. Y este tema de la salud mental no se la quiere tratar como tal. ¿Sabe por qué? Porque quienes lo están permitiendo, quienes le están además promoviendo y provocando, saben su responsabilidad y no la van a querer asumir. Y aquí podemos hablar de forma integral. Medios de comunicación, politiqueros, toda la industria del entretenimiento, todas estas agendas, toda esta Open Society, toda esta mentalidad woke. Era de esperarse. Pero lo peor es que esto no va a terminar aquí. Vamos a seguir reportando, tristemente, problemas de salud mental que tal vez van a ser disfrazadas o van a buscar la forma de los izquierdistas de no querer asumir su responsabilidad política y van a decir que el problema son las armas. No, el problema está en el ser humano. No se está trabajando en la mente, el corazón, el espíritu de estos seres humanos. No estamos atendiendo el verdadero problema porque preferimos ver la parte más fácil. Porque además, igual que nos han enseñado Instagram, TikTok y todas estas redes sociales, al igual que ellos quieren ver videitos de 7 segundos, de 10 segundos, de 15 segundos, creen que también hay que responder con soluciones de 15 segundos, de 7 segundos. No, las armas son las culpables. Y pare de contar. La ausencia de los padres, la violencia en casa, el alcoholismo, las drogas, las nuevas adicciones a las redes sociales, la pornografía y tantos otros que podemos hablar. ¿Quiénes la provocan? ¿Quiénes lo permiten? ¿Estamos siendo padres responsables también para ser los vigilantes en la puerta para no dejar que el mal entre a la casa? Pero no, es más sencillo acusar siempre a alguien, señalar a alguien más. Tenemos que hacer una profunda reflexión. Lo que estamos viviendo, tristemente, no va a detenerse acá. Y en la medida que sigamos ignorando que existe una crisis de salud mental, pues estos problemas van a ir creciendo. Soy Freddy Silva, desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Permítanme leer este extracto de la palabra. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm a buscar a Jesús. Al encontrarlo a la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo llegaste acá?». Jesús les contestó: «Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre lo ha marcado con su sello». Ellos le dijeron: «¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios?». Respondió Jesús:
La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Tengan un bendecido inicio de semana y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.